El lamento silencioso de la Llorona. La noche se había tragado las luces de Guanajuato. Era una oscuridad espesa, casi tangible, de esas que el simple farol de la calle no podía perforar. Me llamo Ricardo y, como velador del antiguo Panteón de Santa Paula, había visto más sombras de las que un hombre cuerdo debería. Pero esta noche era diferente. La humedad se había colado en mis huesos y un silencio sepulcral, más profundo que el de las tumbas, lo envolvía todo. Dicen que el silencio absoluto es el sonido de la muerte, y en ese cementerio la muerte era la única habitante real. Yo conocía la leyenda, claro. La Llorona, el espectro de la mujer que, según las crónicas coloniales, se ahogó en su dolor y desde entonces vaga, buscando a sus hijos perdidos, o peor aún, buscando llevarse a otros. Siempre creí que era un cuento de abuelas, un mito para asustar a los niños desobedientes. Me equivocaba. Me apoyé en la reja de hierro forjado, mi linterna girando en círculos perezosos. El panteón estaba extrañamente quieto, un vacío auditivo que presagiaba algo terrible. De repente, lo sentí. Un escalofrío helado que no venía del aire nocturno, sino de una fuente mucho más siniestra. Era como si un dedo gélido me hubiera tocado la nuca. Me giré bruscamente, el corazón latiéndome con una furia sorda. Ahí estaba. Al final de la larga avenida flanqueada por las tumbas más antiguas, una figura, una mujer alta y delgada, vestida con lo que parecía un ropaje blanco, como una mortaja empapada. Estaba inmóvil, de espaldas a mí. La distancia era de al menos 100 metros, pero la sentía increíblemente cerca. Ella no lloraba. No gritaba su famoso «¡Ay, mis hijos!» como en las historias. Su quietud era lo más espeluznante, era la antítesis del llanto. Era un silencio denso y sofocante, cargado de una pena infinita. ¿Por qué no gritaba? La leyenda dice que su lamento paraliza y desgarra el alma. Pero su silencio era una promesa de agonía. Recordé las advertencias de mi abuelo. Si la ves y grita, corre. Si la ves y calla, prepárate para morir. No podía moverme. Mis pies estaban anclados al suelo. Mi linterna, que antes era una aliada, ahora temblaba en mi mano, incapaz de enfocar la figura claramente. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca, sellada. Un nudo de puro pánico me impedía respirar. Y entonces, lentamente, esa figura vestida de blanco comenzó a girar. No se movía como una persona. Era un deslizamiento suave, un pivotar sin esfuerzo, como si no tuviera huesos. La tensión se hizo insoportable. No quería ver su rostro. No. Sabía, con una certeza que helaba mi sangre, que si veía su cara, mi alma quedaría atrapada entre la vigilia y el sueño, un tormento eterno. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, apretando los párpados hasta que vi chispas de colores. Recé a todos los santos y a la mismísima muerte
para que me llevara rápido. El silencio se rompió. Pero no fue un grito, fue un susurro, un sonido tan bajo que apenas lo escuché, pero que resonó directamente en mi cerebro, en el centro de mi miedo. Un sonido que no era de este mundo. Aquí están, susurró, y esa palabra final, están, se alargó en un zumbido agudo. Sentí un aliento helado en mi oído derecho, a pesar de la distancia. Abrí los ojos de golpe. Ya no estaba al final de la avenida. Estaba justo enfrente de mí. Su rostro, Dios santo, su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías que eran abismos oscuros, pozos de desesperación infinita. Su boca, abierta en una mueca de agonía perpetua, no tenía labios, solo dientes largos y amarillentos. Ella levantó una mano huesuda, sujeta con fuerza. No me tocó, simplemente apuntó, con un índice largo y deforme, hacia el cementerio, hacia la tierra, hacia las tumbas. Y en ese instante, en el silencio espectral, comprendí el terror verdadero. No estaba buscando a sus hijos, los había encontrado, estaban debajo de mí, y ahora me quería a mí. Di un paso atrás, tropezando con una lápida pequeña. El impacto fue suficiente para romper el hechizo de parálisis. Corrí. Corrí como nunca, sin mirar atrás, saliendo por la reja y sin importarme la llave, dejando el panteón abierto a la noche, abierto a ella. Cuando llegué a la ciudad, jadeando y temblando, la observé desde lejos. La figura permanecía inmóvil en el centro del cementerio, una mancha blanca contra la oscuridad impenetrable. Y entonces, por primera vez, escuché el lamento. No fue el grito que yo esperaba, sino un gemido suave, desgarrador, el sonido de una madre cuya pena es más antigua que el tiempo. Pero en ese sonido entendí su advertencia. Aunque hubiera escapado, mi alma ya estaba marcada por el lamento silencioso. Ya me había visto. Y en las noches oscuras, el recuerdo de su rostro sin ojos y de su voz hueca me recuerda que solo estoy esperando que regrese por lo que, según ella, ahora le pertenece. La Llorona no siempre grita su pena. A veces te mira en silencio. Y ese es el verdadero horror. El espejo negro de la calle del Muerto. Mi nombre es Elena. No soy una veladora de panteones ni una persona dada a los mitos, sino una estudiante de arquitectura en la Ciudad de México, y mi tesis se centraba en las casonas coloniales de la calle Donceles. Esa calle es un catálogo viviente de leyendas, pero hay una que siempre se susurra con más miedo: la leyenda de la Casa del Muerto, donde se dice que un noble fue asesinado por su propio reflejo después de profanar un espejo prehispánico. Era medianoche, una de esas horas en las que la capital duerme pesadamente.
y yo estaba revisando los planos catastrales en el interior de esa casa en particular, la más antigua y sombría de todas. La electricidad era precaria y mi única compañía era el zumbido de un viejo fluorescente y el crujido constante de las vigas, como si la casa se quejara de su propia vejez. Estaba absorta en un detalle de la mampostería cuando la temperatura de la habitación cayó de golpe, no gradual, sino instantánea, como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador. El aire se hizo pesado, denso, y olía a polvo viejo y azufre, una mezcla nauseabunda que me revolvió el estómago. Sabía que no estaba sola. Levanté la cabeza y mi mirada se encontró de inmediato con él. El espejo. Estaba en la pared opuesta, un artefacto enorme, con marco de ébano tallado, tan pulido que parecía absorber la luz. Era el espejo de la leyenda. Lo más aterrador no era su antigüedad, sino lo que reflejaba. Me veía a mí, sí, pero había algo más. Justo detrás de mi hombro, en el reflejo, una figura. Un hombre alto, vestido con ropas de época que el espejo pintaba en sombras de color sepia. No se movía. Su rostro, visible en el cristal oscuro, era pálido, casi gris, y sus ojos eran dos pozos vacíos que me miraban con una malicia indescriptible. Mi respiración se aceleró hasta convertirse en un jadeo. No me atreví a girar la cabeza en la realidad, pues mi instinto gritaba que si confirmaba su presencia física, sería el fin. Estaba atrapada entre el plano de lo real, donde solo estaba yo, y el plano del espejo, donde él estaba cada vez más cerca. Mis manos temblaban, sosteniendo el plano de papel tan fuerte que sentía que mis uñas perforarían el material. Intenté obligar a mis pies a moverse, a correr hacia la puerta, pero el pánico me había clavado al suelo. El reflejo del hombre comenzó a hacer un movimiento, muy lento. Alargó una mano hacia mi reflejo. Era una mano elegante, pero con los dedos anormalmente largos y huesudos, como ramas secas. En el momento en que sus dedos fantasmales rozaron mi cuello reflejado, sentí una presión helada y real en mi garganta. Grité. Un grito ahogado, silencioso en el aire denso de la habitación, pero que resonó como un trueno en mis oídos. En ese mismo instante, el hombre del espejo se movió con rapidez sorprendente, no hacia mí, sino hacia mi reflejo. El espectro se abalanzó sobre mi propia imagen en el cristal, y por un momento la imagen del espejo se distorsionó violentamente, como si la superficie fuera agua agitada. Se escuchó un crujido sordo, no de cristal, sino de algo orgánico, y mi reflejo cayó al suelo del plano especular. El noble levantó la cabeza y esta vez me miró directamente a mí, a la realidad, con una sonrisa triunfante y cruel que ensanchó las cuencas de sus ojos vacíos. Él había asesinado mi reflejo. Eso significaba, lo comprendí en un instante de horror puro, que ahora yo no tenía alma que proteger, pues se la había robado a mi imagen. Con la fuerza de la desesperación, me lancé hacia la puerta, tropecé en la oscuridad, me levanté
y escapé. No volví a mirar el espejo. Aún corro en mi mente. Salí de la casa, volví a la calle, a la vida, a la luz del farol. Pero las cosas no eran iguales. Cuando paso junto a una vitrina o un charco, o miro mi teléfono apagado, no veo mi imagen. Solo veo una mancha oscura, un vacío donde debería estar mi rostro. El espejo negro me robó mi alma al asesinar a mi reflejo. La casa sigue ahí, en la calle Donceles, guardando el secreto. Y yo sigo aquí, viviendo una vida sin rostro en el espejo, marcada por el terror y la certeza de que el noble me está buscando. Espera el momento en que me confunda para llevarse a la Helena sin alma al otro lado del cristal y así completar su macabra obra con la última pieza, con la última persona que ha profanado su maldito espejo negro. Mi único consuelo es que, al no tener reflejo, no puedo ser suplantada de nuevo, pero mi tortura es eterna. El último pasajero del metro Pantitlán. Me llamo Daniel y mi trabajo es tan monótono como la línea A del metro, la única que me lleva a casa hasta la estación La Paz. Son las 2 de la mañana, hora límite del servicio, y el andén de Pantitlán está desierto. Un laberinto de concreto bajo luces amarillentas. Siempre he sabido que el metro de la Ciudad de México guarda secretos, ecos de sacrificios antiguos y leyendas urbanas oscuras. Pero la más inquietante es la del último pasajero, un espíritu que busca compañía en la soledad de los vagones finales, justo antes de que se cierren las puertas para la noche. Yo era el único esperando el último tren de la línea A, sintiendo ese frío particular que no viene de la temperatura, sino de la ausencia de vida. Cuando el convoy llegó, chirriando y rechinando, se detuvo justo enfrente de mí. El vagón estaba completamente vacío, a excepción de una figura. Era un hombre. Estaba sentado en el último asiento, de espaldas, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su cabeza. Vestía un traje de paño grueso, pasado de moda, casi ridículo, pero la rigidez de su postura era lo que me heló la sangre. Entré en el vagón, intentando parecer normal, aunque cada paso me costaba un esfuerzo titánico. Me senté a unos 3 asientos de él, dándole la espalda. El vagón se cerró con un siseo metálico y el tren se puso en marcha con un rugido ensordecedor. El silencio posterior, interrumpido solo por el golpeteo rítmico de las ruedas sobre las vías, era atroz. El hombre no se movía, no respiraba, no hacía nada, pero yo sentía su mirada, una presión intensa y sin parpadeo en mi nuca. Intenté concentrarme en la vibración del asiento. Me dije a mí mismo que era solo un hombre cansado, un noctámbulo como yo. Pero la leyenda me taladraba el cerebro. El último pasajero te elige, te mira sin que lo notes, y si te volteas y lo ves, te quedas con él, atrapado en el túnel,
hasta el amanecer. Mi terror alcanzó un punto crítico en la estación agrícola oriental. El tren se detuvo, pero las puertas no se abrieron. La luz parpadeó y se apagó por completo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta, una negrura que olía a herrumbre y a humedad subterránea. Escuché un sonido, no un crujido, sino un arrastre suave, metálico. Eran sus botas raspando el suelo de linóleo. Se estaba levantando. El terror me hizo girar sin pensarlo, rompiendo mi propia regla de oro. La oscuridad era total, pero justo cuando mis ojos se estaban adaptando, un halo de luz tenue, de color verde enfermizo, iluminó la escena. La luz venía de detrás de él, del cristal de la ventana. El hombre ya no llevaba sombrero. Su cabeza, o lo que quedaba de ella, estaba hundida en su pecho, como si el cuello se hubiera roto bajo una carga pesada. Y no estaba de pie. Estaba flotando a medio metro del suelo, flotando hacia mí. Su traje, el traje de paño, estaba desgarrado y manchado de lo que parecía lodo seco y algo rojo oscuro. Y entonces escuché su voz. No era un grito, sino un murmullo cavernoso, como arena cayendo en un pozo. «Busco mi estación, ¿me la indicas?» Me di cuenta de que no quería saber el nombre de una parada. Quería saber dónde estaba mi alma. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta, un estertor patético. El espectro se abalanzó. Sentí su frío penetrante y un dolor agudo en el pecho, como si una garra helada me estuviera apretando el corazón. En un destello final de conciencia, recordé que el metro no se detiene entre estaciones. La leyenda del último pasajero dice que si el tren sigue en movimiento, el espíritu no puede tocarte por completo. Con la última de mis fuerzas, me agarré a la barra del asiento y me dejé caer en el pasillo, rodando hasta la puerta. El tren dio un violento tirón al reanudar la marcha. El espectro se detuvo en seco, el sonido de su lamento apagado por la velocidad. Las luces volvieron de golpe. El fantasma ya no estaba. Corrí a la puerta siguiente, saliendo en la estación Guelatao, sin importarme que no fuera la mía. Me bajé del metro temblando. Me salvé físicamente, sí, pero no sin secuelas. Ahora, cuando veo un túnel o un reflejo oscuro, siento ese frío en el pecho. Sé que me tocó. Y el terror no es que el último pasajero te pida su estación. El verdadero horror es que al preguntar, te está invitando a bajar con él, a una parada que no está en el mapa. Una parada eterna y silenciosa bajo el concreto de la ciudad. Ahora, cada vez que subo al metro, sé que él está cerca, esperando que yo sea el único pasajero, el último, para volver a preguntarme, para volver a llevarse una parte de mi alma, esa que perdió en Agrícola Oriental.